Estás escuchando un nuevo capítulo de Tras Hegel, donde Maki y Néstor te acompañarán a leer e interpretar la fenomenología del espíritu, una de las obras más ambiciosas de la filosofía. Y es que entre no saber nada y saberlo todo, ellos saben algo. Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Tras Hegel, el primer podcast de filosofía en español donde leemos e interpretamos la fenomenología del espíritu de principio a fin. Yo soy Maki. Y yo soy Néstor. ¿Y qué vimos en el capítulo anterior? Bueno, en el apartado anterior analizábamos ya como una síntesis de todo lo que veníamos hablando y la conciencia desgarrada caía en la idea de que todo es vanidad, de que todo es pasajero y volvía a mirar hacia la trascendencia. Esta semana vamos a empezar el apartado B minúscula, la fe y la pura intelección, y leeremos la sección 1, el pensamiento de la fe. Si por tanto dentro del mundo de la cultura misma, el puro pensar caía como un lado del extrañamiento, a saber, como la pauta de lo bueno y lo malo abstracto en el juicio, al atravesar el movimiento del todo se ha enriquecido con el momento de la realidad y por consiguiente con el del contenido. Pero esta realidad de la esencia es al mismo tiempo solamente una realidad de la pura conciencia, no de la conciencia real, aunque elevada al elemento del pensar. Todavía no vale para esta conciencia como un pensamiento, sino que más bien es para él más allá de su propia realidad, pues aquella es la evasión de esta. El apartado empieza recordándonos que la conciencia ha llegado a un punto en el que se da cuenta de que lo que vale es el pensamiento y tiene acceso a una realidad en la que el pensamiento es lo único que existe, aunque todavía no lo llama pensamiento, ni sabe que está pensando, ni nada. Y de ahí como que hace un resumen, ¿no? De las etapas anteriores. Porque ya había dado con el pensamiento, había dado con la divinidad de diversas maneras, pero por decirlo menciona a los estoicos, porque los estoicos asumían que toda la realidad era la divinidad, pero en cierta manera no llegaban a una clarificación tal como sucederá en la época cristiana, en donde el cristianismo sí asume esta distinción entre la divinidad con el mundo. Entonces, como que es una nueva manera en este momento de pensar esta relación de lo divino, porque lo divino a final de cuentas es el pensamiento. Alguien alguna vez definió a Dios como el pensamiento que se piensa, pero el ser humano lo piensa ahorita, pero con demasiado extrañamiento, porque no soy yo parte de esa divinidad, sino que hay una decisión profunda entre lo divino y el ser humano en cuanto tal. Y todo el mundo, incluso en general, el mundo es lo perecedero y Dios es lo que permanece. ¿Cómo podemos poner el coronavirus aquí? Pues acá cuando se habla de, no del coronavirus, pero sí de la forma del pensamiento, ¿no? O sea, una cosa es la forma del pensamiento, una cosa es tener la abstracción de la divinidad, otra cosa es hablar de la divinidad en cuanto tal como constituyendo esta realidad. Porque aquí también hay una idea muy interesante de decir si Dios es inmanente o es trascendente al mundo. Si es inmanente es que Dios constituye a esa totalidad, porque es absoluta, porque está disuelta, mejor dicho, está separada de todo lo demás. Es un poco como lo entendían los estoicos, sobre todo también en otro tenor de ideas los neoplatónicos, y me parece que Hegel también tiene esta idea de fondo. Pero en el caso del pensamiento cristiano, asume que Dios es distinto de su creación. Esto es que si el mundo no existiera, Dios seguiría siendo. Pero acá lo estamos manejando en términos del pensamiento y cómo este pensamiento va a, me parece como a manifestarse, sobre todo y fundamentalmente en la religión y posteriormente ya de otra manera que ahorita vamos a analizar. Entonces, ¿hasta ahora pudiera ser que Dios es inmanente? Hasta ahora no, hasta ahora si se supone que el hombre rechaza el mundo por perecedero, por contingente y demás, y busca algo que sea distinto a este mundo, ahora lo empieza a concebir como un Dios trascendente. O sea, yo lo entendía como que entonces estaba presente en el mundo, en todas las cosas, pero no necesariamente que el mundo fuera infinito. Pero entonces para ser inmanente el mundo sí tendría que ser infinito o eterno. Eterno más bien en el sentido de que infinito implica que no tendrá fin, pero
Me parece que la idea es que si Dios, es que es eterno, y al ser eterno implica que nunca ha dejado de serlo. E infinito solamente deja la idea de que no existe un momento de acabamiento, para ser más exactos. Entonces, lo que se está diciendo aquí es que ambas posturas asumen que Dios está dentro del mundo, pero la pregunta real es si puede estar separado o siempre tiene que estar vinculado con este mundo y con esta realidad. Me parece que tanto la filosofía clásica, estoicos, neoplatónicos, y la filosofía moderna, en el tenor de Hegel, están juntando esta idea de un Dios inmanente. Y la filosofía cristiana y ciertas versiones filosóficas de la filosofía cristiana implicarían que Dios es trascendente y por ende, aunque no existiera mundo, Dios sería. La religión, pues es claro que de ella se habla. Ay, ahora resulta que Hegel es claro, ¿no? Ahora resulta que lo está diciendo así tal cual. Sí. La religión, pues es claro que de ella se habla, se presenta aquí como la fe del mundo de la cultura. No se presenta todavía tal y como es en y para sí. O sea, Okay. Una religión en pañales. Una religión que es muy distinta a la manera en que aparecía la divinidad en anteriores apartados, porque obviamente que Dios ha estado siempre presente a lo largo del devenir de toda la obra, de todas las etapas, pero me parece que Hegel está enfatizando que cuando se hablaba del tema de la divinidad en la conciencia desventurada, tenía que ver más con la relación de la conciencia con una representación muy personal de lo que era la divinidad. Y pasando con los griegos, en la sustancia ética, también se hablaba de la divinidad, de la ley divina y de la ley humana. Pero en ese aspecto que lo subterráneo era lo divino y demás, en esos apartados lo habíamos tratado de explicitar, en ese aspecto lo divino no jugaba un papel vital como lo fue en otras épocas posteriores, en donde la fe lo era todo radicalmente, y el ser humano vivía como si no fuera importante el mundo acá real, el mundo de la riqueza, el mundo de los honores, el mundo de la nobleza, porque lo verdaderamente verdadero no es este mundo, sino el otro mundo. Me gusta mucho la última frase cuando dice: ya no es, pues, ciertamente el movimiento carente de sustancia de la conciencia, pero tampoco es la determinabilidad de la oposición frente a la realidad como esta en general y contra la de la autoconciencia en particular. Es, por tanto, esencialmente solo una fe. Y me gusta porque explica claramente, como dice Hegel al inicio del párrafo, que en estas etapas anteriores, como tú dices, sí estaba presente, pero no de un modo consciente, pero tampoco se ha presentado la religión como una total oposición al mundo. Entonces, lo único que tienes es fe, no es religión, porque con la pura fe, al menos a como yo entiendo que le está manejando Hegel en este apartado, tienes fe de que hay una realidad que trasciende el mundo, pero no es totalmente opuesta al mundo. ¿Qué significa el término de fe para Hegel? Porque, pues obviamente que como bien había señalado, es también el protestante, entonces la concepción de la fe puede variar en algunos matices, precisamente porque el protestantismo va a abogar por la negación de la tradición del catolicismo y va a decir que solamente vale la fe y la Biblia, ¿no? Sola fide, sola escritura. Implicaría que hay una noción muy fuerte de lo que es la fe, pero ¿de qué fe estamos hablando? Eso me parece que tendríamos que explicitarlo, y que Hegel apenas va en camino de eso para que nos quede bien claro a qué se refiere con esta noción. El último párrafo es una cosa enorme que vamos a ir desmenuzando poco a poco, porque sí está un poco complejo. Dice que hay que examinar cómo se determina aquello de que es un otro y debe considerarse solamente en relación con esto. O sea, cómo se va a relacionar la pura conciencia con aquello que la hace sentir extrañada. Sí. Primeramente, esta pura conciencia solo parece tener enfrente de ella el mundo de la realidad. Eso nos queda muy claro. Sí. Pero en cuanto que es la evasión de esta... Se trata de ir del mundo, ¿no? Se trata de separar del mundo. O sea, la conciencia es la evasión del mundo y con ello la determinabilidad de la oposición tiene esta determinabilidad en ella misma. O sea, lo que hace que exista la oposición
es la misma conciencia que se está oponiendo al mundo. Por tanto, la pura conciencia es esencialmente extrañada en ella misma y la fe constituye solamente un lado de ella. O sea, es la misma conciencia que se extraña de sí misma porque es, aunque Hegel se retuerce en su tumba, es lo natural que la conciencia sea la que rechaza este mundo que percibe a partir de sí misma. Pero nada más que cuando decimos la conciencia pura, por decirlo. O sea, no es la nuestra. Exactamente, porque es que es un movimiento de yo estoy pensando que pienso que pienso. Porque en realidad, no vamos a ponerle así en términos y a lo mejor nos equivocamos y nos vamos corrigiendo. La conciencia pura es Dios que se piensa, pero se piensa escindido en la manera en que nosotros lo pensamos, como separado de Dios y separado del mundo. Pero en realidad no puede haber más que una conciencia que se piensa a sí misma, un pensamiento que se piensa. Es que yo estaba pensando en conciencia como la del individuo, pero cuando hablamos de la de Dios, pues sí, como que tiene un poco más de sentido. Porque dice conciencia pura, ¿no? O sea, su naturaleza es estar en oposición al mundo. Bueno, no su naturaleza, sino que nosotros así nos la representamos. Cuando decimos su naturaleza es estar separada del mundo, entonces ya hacemos una decisión. Pero si el espíritu es el que se está pensando a sí mismo, la oposición está en ella misma, que de repente se siente extrañada del mundo. Ya, y entonces nosotros, mediante la cultura, pensamos en esa conciencia pura como extrañada del mundo, alejada del mundo, opuesta al mundo, y por eso la conciencia simple tiene como definición o como naturaleza ser lo desigual, lo simple, lo contrario al mundo. O sea, se muestra como una parte de ella, ¿no? Como con algo de trascendencia, dijéramos nosotros, pero se encuentran separadas o escindidas de la conciencia pura en cuanto tal. Pero la conciencia, como esta forma de la simple reflexión en sí, es el elemento de la fe, en que el espíritu tiene la determinabilidad de la universalidad positiva, del ser en sí frente a aquel ser para sí de la autoconciencia. Pero yo entendería entonces que la universalidad positiva es lo que se mantiene siempre sin movimiento, que generalmente le atribuimos a Dios. En tanto que la universalidad negativa es lo que está en movimiento, que generalmente se lo negamos a Dios. O sea, mientras Dios es eterno, las cosas son finitas, mientras Dios es omnipotente, nosotros somos limitados, y así, etcétera, etcétera. Está describiendo cómo nosotros asumimos la divinidad generalmente desde el cristianismo, ¿no? Desde la fe. Por tanto, la pura intelección no tiene primeramente en ella misma ningún contenido, porque es el negativo ser para sí. A la fe, por el contrario, pertenece el contenido sin intelección. Yo entendería que hay una distinción entre lo que es intelección y fe. Ahí estamos de acuerdo, ¿no? La intelección tiene el contenido de la divinidad, o trata de hacerse una idea, trata de buscarlo en categorías y demás. No sé si a eso nosotros le pudiéramos llamar de una manera teología natural, o le podríamos llamar filosofía sobre Dios, porque trata de hacer reflexiones sobre esa divinidad, e históricamente se da, o sea, desde pruebas de la existencia de Dios, atributos divinos. Todo eso implica hablar de un Dios muy distinto al Dios de la fe. Como lo que siempre decíamos en la facultad, que estamos hablando del Dios de la filosofía o el Dios cristiano. Exactamente, porque en el Dios de la filosofía solamente son categorías, solamente son atributos que se derivan naturalmente de la supuesta esencia de Dios, considerando que este Dios es un Dios inamovible, fijo, pero que en realidad no significa el Dios de la fe. Y aquí la fe rompe tremendamente con todo lo que nosotros asumimos como lo que es el Dios de la filosofía, porque es distinto, es un Dios personal, es un Dios que se presenta como figura de padre, pero que es radicalmente distinto. Mientras que aquella, o sea, la primera, la pura intelección, no se sale de la autoconciencia, esta, o sea, la fe, tiene su contenido ciertamente también en el elemento de la pura autoconciencia, pero en el pensar, no en conceptos. En el pensar es la fe y en conceptos es la intelección. Ajá. Y dice, en la pura conciencia, no en la pura autoconciencia. Y sí tiene lógica,
porque en el aspecto de la intelección hay una reflexión que no se lleva a cabo dentro de la fe, porque en la fe solamente es la vivencia de la fe. Incluso algunos dirían que mientras más piensas a Dios, como que menos fe le tienes, y Sí. se hace esta escisión tremenda, porque lo importante sería la pura conciencia del vivir a Dios, porque eso implica que tú tienes fe. Pero en el caso de los otros es la pura intelección, el hablar de Dios en conceptos y en mantenerse en esta autorreflexión o en autoconciencia. Entiendo más la intelección y la fe me quedan muchas dudas, pero sí entiendo que es la vivencia de la fe, que es como el transmundo, ¿no? Porque si este mundo es falso, el otro mundo es verdadero y ese mundo puede ser cielo, puede ser infierno, dependiendo cómo te vaya en este mundo, cómo tú lo sepas hacer o no hacer. Leo el último párrafo que a mí me parece más claro. Por el contrario, en la pura intelección tiene el tránsito del puro pensar a la conciencia, la determinación contrapuesta. La objetividad tiene la significación de un contenido solamente negativo que se supera y retorna al sí mismo. Me parece que si estamos hablando de intelección de lo divino, puede ser la teología negativa. Yo solamente conozco a Dios en la medida en que yo no soy lo que es Dios. Entonces, lo negativo a lo que yo soy es precisamente la divinidad, porque en nada nos parecemos. ¿Qué sabemos de Dios? Simplemente sabemos que no es como nosotros. Y la otra manera de acercarnos a Él es desde su propia naturaleza, dice. O que el objeto solo tiene verdad en tanto que tiene la forma del sí mismo. De lo que Dios es. ¿Qué es Dios? Dios es el ser. Dios no le puedo predicar algo más allá que no se encuentre ya previamente contenido. Entonces, Dios es y no hay nada, otra cosa que no pueda decir más allá, sino su propia naturaleza. Este es el camino de la intelección y el otro es el camino de la inmediatez en la vivencia de la fe. Vamos a dejarle hasta ahí por esta semana. ¿Qué nos tiene que quedar claro? Nos tiene que quedar claro que en este apartado Hegel empieza a decir que la conciencia desgarrada empieza a relacionarse con la divinidad en dos caminos. Uno es el de la intelección y otro es el de la pura fe. Nos escuchamos el siguiente sábado para leer el inciso 2, el objeto de la fe. Recuerden que pueden encontrar todos nuestros capítulos pasados, presentes y futuros en trashegel.com. Estamos en iTunes, YouTube, Stitcher, Spotify, donde sea que escuchen podcast. Ahí estamos. Y también estamos en Facebook, Twitter e Instagram como @trashegel. Encuéntrennos, coméntenos y compártannos para llegar a más personas. Yo soy Maki. Y yo soy Néstor. Hasta entonces. Nos vemos.